través de nuestros hijos. Si nuestros hijos dicen buenas tardes, gracias, son atentos, son educados, por lo general decimos, ay, qué niño tan bien educado, ¿verdad? Alabamos el papá o la mamá, ¿verdad? Porque están bien educados. Cuando ustedes como cristianos viven una vida cristiana conforme a la palabra, entonces el liderazgo pastoral es probado. Nosotros somos probados. Yo puedo recordar hace algunos años, y a lo mejor ya lo he comentado algunas veces, cuando mi hija Patti se fue a estudiar a Querétaro, en una ocasión orando por ella, todos los días orábamos por ellas, salió Arturo de su oficina y me dijo, quiero decirte lo que Dios me acaba de decir. Y le dije, ¿qué te dijo? Que ahora nuestra obra va a ser probada. Y yo me sorprendí y dije, ¿cómo? Ahora nosotros vamos a comprobar qué es lo que le hemos enseñado a nuestra hija. Yo dije, ay Señor, pues espero que pase la prueba. Espero que mi hija se mantenga en santidad, se mantenga en integridad, se mantenga en respeto para contigo y para con los hombres y para con sus padres. No es fácil, ¿no? Pero Dios nos habla y Dios nos dice exactamente qué es. Cuando tú como cristiano, cuando tú como miembro de Ágape, ¿verdad? Haces la obra de Dios, entonces nuestro liderazgo es probado. Si no se cumplen los objetivos del Evangelio en ustedes, nuestro liderazgo tiene una calificación negativa. Pero también el liderazgo de la iglesia es una prueba para la congregación. ¿Sigues a Cristo o sigues a la personalidad del líder? ¿Te has preguntado eso en algún momento? Bueno, yo voy a la iglesia, es más, he escuchado a algunos que cuando saben que el pastor no va a estar, dice, ay no, pues hoy no voy a ir porque el pastor no va a estar. Y los demás predican bien aburrido, los otros predican bien aguado, los otros predican sin chiste, yo me estoy durmiendo. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Sigues a Cristo o sigues la personalidad del que está predicando? Una iglesia debe amar y seguir a sus líderes, pero cuando los colocan en el lugar de Cristo, aunque no sea la intención del pastor, entonces no va a pasar la prueba de liderazgo. La intención de cada uno de nosotros como líderes, nosotros queremos que ustedes amen a Dios, ¿verdad? Pero lo van a amar a Dios a través de nuestro testimonio, eso es verdad, eso es real. Pablo decía, ser imitadores de Dios como yo soy, imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No podemos zafarnos la responsabilidad de decirnos, hermano, no me mire a mí, mire a Dios. Entonces el hermano dice, pues sí, pero yo miro a Dios a través de usted, ¿o no? Claro, Dios va a mirar, la gente va a mirar a Dios a través de ti, a través de cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comportas, qué es lo que haces. Dios, la gente, y en esto conoceráis en que sois mis discípulos, aunque os amáis los unos a los otros. ¿Cómo va a conocer la gente el amor de Dios? Va a ser a través de ti, definitivamente, y a través de mí. ¿Has sentido alguna vez has tenido en algún momento de tu vida una relación tormentosa? Hablo de relaciones familiares, de relaciones laborales, de relaciones fraternales en la iglesia. Pablo tuvo una relación tormentosa en una de las iglesias que él fundó. Híjole, qué duro, ¿no? Híjole, es que en la iglesia, yo amo mi iglesia, pero 2, 3 me caen tan gordos. No los soporto, no quiero verlos, ¿verdad? O algún líder de célula, ¿verdad? Ay, no, me tocó un aguijón en la carne, en
en esa célula una líder me decía, oye, ¿por qué todas las ovejas más difíciles me las manda Dios a mi célula? Y pues siempre le contestaba, porque Dios sabe que tú puedes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no se salvó. El apóstol Pablo también le pasó lo mismo en una de las iglesias. Pablo tuvo esa relación en la iglesia de Corinto. Esta iglesia la había establecido en el segundo viaje misionero. Al llegar a esa ciudad se dedicó de lleno a la predicación del evangelio durante 1 año y medio. Según la palabra, dice que la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Era una iglesia que tenía el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, el don de discernimiento de espíritus, todos los dones tenía la iglesia. Era una iglesia bastante bien enseñada por el apóstol Pablo. Pero, posteriormente a su visita del apóstol Pablo, él escribe 2 cartas en donde se nota la relación tormentosa, pues ahí los acusa de algunas desviaciones. Yo creo que fue desesperante para el apóstol Pablo irse de Corintio y que allá le llegaban las malas noticias. Y es una experiencia bien desagradable. Hace 2, 3 años hicimos un viaje, tomamos un mes de vacaciones, toda nuestra familia, y pues nos llegaban las noticias de la congregación, por correo electrónico, por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, nos llegaban. Llegó un momento en que nuestro ánimo y nuestro corazón se fue apachurrando, ¿verdad? Y decidimos regresar a San Luis. Íbamos a estar 2 meses y decidimos regresar al mes. Volteamos Arturo y yo, dijimos, vámonos. Y nos regresamos. Yo creo que eso experimentó el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él se fue de ahí de Corintio y le empezaron a llegar las malas noticias. Había divisiones entre los hermanos, tenían comportamientos infantiles y se peleaban entre ellos. Negaban y menospreciaban a los ministros y al ministerio apostólico del apóstol Pablo. Y decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de fulanito, yo soy de sutanito. Y Pablo les dice, ay, que no han entendido, somos de Cristo, no somos de nadie. También permitían a sabiendas el pecado en los miembros de la iglesia. Aunque es verdad que la iglesia es el hospital donde van a venir los enfermos, donde van a venir los pecadores, pero también es verdad que en muchas iglesias, ¿verdad?, se solapa el pecado. Cuando tú ves a alguien pecar, tú debes ir y decirle a esa persona, hermano, hermana, estás mal. Eso no dice la palabra, debes comportarte. Pues la iglesia de Corintio permitía el pecado en los miembros de la iglesia. También se peleaban entre ellos ante los tribunales. Y el apóstol Pablo le dice, no se peleen entre los inconversos, vengan a la iglesia y preséntense delante del liderazgo, ¿verdad? Eso también es una de las cosas más difíciles para nosotros como líderes. Cuando viene alguien y nos dice, hermano, necesito de su ayuda. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo un problema. Le vendí este carro a tal hermano y no me lo ha pagado. Le vendí tal cosa y no, se hace el obsiso y no paga. O está pasando esto, o tengo un empleado, contraté a un hermano de la iglesia para que tuviera mayor honestidad y me está robando, llega tarde, se aprovecha. Entonces a veces llega un momento en que dice uno, y ahí va uno, ¿verdad? Hermano, pues págale al hermano,
no, pero es que no tengo, no, pero es que eso, y se pelean a veces enfrente de nosotros, y que tú me dijiste, que tú me hiciste, que tú eso, ay, en la torre. Pues el pobre del apóstol Pablo así también, ¿verdad? Dice, por favor no vayan a los tribunales de la gente inconversa. ¿Saben por qué? Porque ponían en vergüenza al evangelio, ponían en vergüenza a la iglesia. Se emborrachaban cuando celebraban la cena del Señor. ¿Cómo ven? Llegaban, ¿verdad? Vamos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Y la cena del Señor pues era una celebración de que el Señor ha resucitado, y entonces se servían, yo creo que no eran copitas como las de nosotros, sino eran unas copas, ¿verdad? Terminaba la reunión y estos ya estaban bien borrachos, ¿verdad? En algunos países se acostumbra a celebrar la cena del Señor con verdadero vino, ¿verdad? Hace muchos años tuvimos la oportunidad de estar en Chile, y entonces fuimos a la iglesia. Entonces, pues vamos a celebrar la cena del Señor, pues así, tome el pan y tome la copa, y yo que tomo la copa y entonces volteé a ver a mi amigo el pastor y me dijo, se me olvidó decirte que era verdadero vino. Y yo, pero ella dice, a mí nunca, ni cuando no fui cristiano, no me gusta ni la sidra. Imagínate darle el golpe. Y me dijo, sí, me olvidó decirte que se toma primero tantito y luego se come el panecito para que ya no te caliente. Tarde, le dije, me dijiste muy tarde, ¿verdad? Entonces llegábamos a la casa de los hermanos, y la cultura chilena es que todo mundo toma vino, también los cristianos. Entonces nos decían, ¿le servimos una copita de vino tinto? No, muchas gracias. ¿Qué van a tomar? Coca. Pero como eran las copitas así, nosotros nos tomábamos como 10 de coca, ¿verdad? Y coca y coca y coca. Pero pudimos haber tomado vino porque estábamos en una cultura o en un país aún donde los cristianos es la costumbre, ¿verdad? Pero nuestra conciencia no nos lo permitía. Nosotros sabíamos que en México no se acostumbra, se tiene esa costumbre, ¿verdad? Pero aquí los hermanos de Corinto le entraban duro, ¿verdad? Le entraban duro, no solamente tomaban vino, sino se llenaban de comida, ¿verdad? Y en algunas partes aún el apóstol Pablo decía que habían caído en un pecado de glotonería, de come, ¿verdad? Las reuniones eran un desorden. ¿Ustedes creen que en la iglesia debe haber orden? ¿Ustedes creen que en la iglesia debe haber un orden? Claro que sí, ¿verdad? Debe de haber un orden. ¿Por qué creen ustedes que tenemos ujieres? Para que no solamente le dé la bienvenida y usted se sienta bienvenido, sino para que haya un orden. Hay un orden en clase de los niños, hay un orden en cada una de las áreas, debe haber un orden. Algunas personas que vienen pues de allá afuera, ¿verdad? No están acostumbrados, ¿verdad? No están acostumbrados a que aquí en la iglesia debe haber un orden en todas las áreas, debe haber un respeto para escuchar la predicación de la palabra de Dios, debe haber un respeto para el que esté al frente, no nada más, ¿verdad?, para el pastor. En Agape Oriente el auditorio es bastante grande. Cuando Arturo se baja de predicar, se sube Arturo, mi hijo, se sube alguien de los líderes, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones que me ha tocado estar atrás, empieza a haber desbandada, ¿verdad? Sale el pastor corriendo porque se viene para predicar aquí en la segunda reunión y se empieza a notar, ¿verdad?, cómo la gente se empieza a parar, se empieza a parar y se empiezan a salir por las dos puertas y se empiezan a salir. Y en algunas ocasiones me he tenido que poner, digo, ¿para dónde vas? Ya me voy. Digo, ¿por qué te vas? ¿No se te ha terminado la reunión? ¿Por qué? ¿Nomás el pastor merece respeto? Creo que todos los que nos ponemos aquí merecemos respeto. Y debe haber un orden.
La iglesia de Corinto no la tenía, era una iglesia desordenada. Aceptan con facilidad a maestros falsos y falsas doctrinas. Ten cuidado, cualquiera que se ponga aquí en este púlpito, tú debes discernir la palabra y debes comprobar que lo que está leyendo, que lo que está enseñando es la verdad. Cualquiera. Arturo, en lo personal, él es muy cuidadoso, él no invita a cualquier persona para venir y predicar aquí, pero de todos modos tú debes escudriñar la palabra y ver que lo que se está predicando es lo correcto. Porque la iglesia de Corinto permitían, ¿verdad?, falsos maestros. También los jóvenes cristianos se casaban con personas no creyentes. Tristemente, ¿verdad? La iglesia de Corinto eso hacía, como algunos de ustedes comprenderán, ¿verdad? Pero debemos, dice la palabra, que nosotros debemos buscar gente de nuestra misma fe, ¿verdad?, para no tener un yugo desigual. ¿Por qué podemos decir que era tormentosa la relación de Pablo con la iglesia en Corinto? Vamos, les voy a leer algunos textos, por favor pongan mucha atención porque no van a aparecer en la pantalla. Dice, porque aunque tenga 10,000 niñeras en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré en el Evangelio. Eso le decía el apóstol Pablo a la iglesia. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegamos de ustedes lo material? Si otros participan en este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjate bien, eso decía el apóstol Pablo a los corintios. Si nosotros sembramos lo espiritual, no es gran cosa que nosotros podamos cosechar de ustedes lo material. ¿Qué significa eso? Que todos los que servimos en la iglesia, ¿verdad?, somos sostenidos con sus diezmos y con sus ofrendas. No solamente somos sostenidos económicamente en nuestra familia, sino todos los que servimos en esta congregación, pues es Betty, que es la secretaria, es Geras, que es el Milusos, ¿verdad?, el que hace mantenimiento, el que limpia, el que evangeliza, él hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante que podamos aprender lo que dice la palabra, y eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Es gran cosa que ceguemos de ustedes lo material? Otro texto dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen entristecidos, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. ¿Puedes imaginar al gran apóstol Pablo llorando, sufriendo y en una gran angustia por la iglesia de Corinto? Dice, y les escribí no para que fueran entristecidos, sino para que supieran cuánto los amo y cuánto deseo lo mejor para ustedes. Una de mis oraciones a Dios ha sido, Señor, que la gente de Agape sepa cuánto les amamos Arturo y yo. Que la gente de Agape sepa que nosotros estamos dispuestos, hemos estado dispuestos a dar nuestra vida por la obra de Dios a través de nuestra iglesia. Para nosotros, como para ti, tus hijos son los más hermosos, para nosotros, Agape es la iglesia más hermosa. A veces sí puedo darme cuenta de los defectos, como a veces me doy cuenta de los defectos de mis hijos biológicos, ¿verdad? Este cabezón, este flojo, algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros los seguimos amando, pero también pues los corregimos, ¿verdad? Otro texto dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos,
perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados mas no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que esté alcanzando a más y más personas haga abundar en acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros llevamos las marcas de Cristo? ¿Qué significa eso? Cristo tenía marcas. ¿Qué fue lo que le hicieron a Jesús? Le encajaron la espada, ¿verdad? Dice que salió agua y sangre, ¿verdad? Lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Y aquí el apóstol Pablo dice, llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Cristo. Probablemente no llevamos las marcas literales, no llevamos una cruz de espinas, no llevamos el costado abierto, no llevamos los latigazos, pero espero que tú y yo podamos llevar las marcas de Cristo, que en algunos momentos vamos a sufrir por Cristo. Me gustaría pensar que la iglesia del Señor no va a sufrir la gran tribulación. Me gustaría pensarlo, pero no sé, yo soy del pensamiento que la iglesia de Cristo va a sufrir la gran tribulación. ¿Qué significa eso? Que va a ser perseguida la iglesia, que nos van a poner una pistola, que nos van a poner un cuchillo, que nos van a poner algo y nos van a decir, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a seguir siendo cristianos? ¿Cuántos de nosotros llevamos las marcas de Cristo? Sí, he sufrido. Tenemos en la congregación unas chicas, ¿verdad? Cuando ellas se convirtieron a Cristo, su padre las golpeaba. Llegó a ponerles la pistola aquí y les decía, nieguen el cristianismo. Y ellas se mantuvieron firmes. Cuando su padre murió, siguieron los hermanos golpeándolas, acosándolas, haciéndoles cosas por ser cristianas. Pero hasta la fecha, aquí están en la congregación. ¿Cuántos de nosotros como cristianos nos han corrido de nuestros trabajos? Nos han menospreciado. ¿Cuántos de nuestra familia nos ha rechazado? Ay, ya te hiciste aleluya, pues no te quiero saber, no quiero saber más de ti. ¿Cuántos de nosotros fuimos a ver la película esta semana? Impresionante, ¿no? Cuando el hombre, ¿verdad? El paramédico llega y al moribundo le empieza a compartir el amor de Dios. Y le dice la abogada, te voy a hacer pedazos, te voy a destruir, voy a terminar con tu carrera. Y la esposa le decía, niega, ya, di que tú no dijiste nada de eso. Y él dijo, no puedo decir, aunque esté en peligro mi trabajo. Y la esposa le decía, hazlo por nuestros hijos. Y él decía, no puedo. Pero Dios lo respaldó de una manera maravillosa, ¿no? Tuvo la oportunidad de salvar a esa abogada. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me salvaste? Y él le contesta, porque la Biblia dice, ama a tus enemigos, ora por ellos. ¿Quién de ustedes tiene un enemigo en su trabajo, en su casa, en su vecino, verdad? Pero eso hacía, eso hay que hacer. Por último, el último versículo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. El apóstol Pablo le decía a los corintios, dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo
por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, tenga que ser amado menos. Este es uno de los versículos favoritos y me lo he aprendido de memoria, ¿verdad? Y yo con gran placer daré lo mío y a mí mismo por amor a vosotros, aunque amándolos más, tenga que ser amado menos. ¿Cuántos de nosotros como líderes, como cristianos hemos estado dispuestos a ser amado menos? Cuando yo llego con alguien de los jóvenes y le digo, oye, sé un digno representante de Cristo, vístete bien, córtate bien el pelo, habla bien. En una ocasión tuve que, cuando comenzamos los encuentros con Cristo, ¿verdad? Junté a los jóvenes varones y les dije, no quiero escucharlos decir la palabra de 4 letras. Ya saben cuál es. No quiero escucharlos. Y uno de ellos se animó y dijo, hermana, pues eso dicen todos, pero tú no eres todo. Tú eres un hijo de Dios. Y la gente que viene al encuentro con Cristo tiene que saber que nosotros somos diferentes. Y yo te digo lo mismo a ti. ¿Cómo hablas? ¿Qué palabras utilizas en tu vida diaria, en tu trabajo? ¿Qué dices? Pero yo, con el mayor placer, daré mis fuerzas, daré mi vida, daré lo que tengo por amor a Cristo, aunque en algún momento soy amada menos. Porque yo creo que a 2, 3 les caigo gordo. Es decir, ahí viene la pastora. Decía un predicador, decía, aquel pastor que piensa que le cae bien a todos es un tonto. Dice, usted no crea que usted como pastor, todos lo aman. Y eso es verdad. Eso es verdad. Cuando yo me acerco con alguien y le hago alguna observación de su vida o de su comportamiento, pues yo creo que 2, 3 veces les caigo gordo. Esa semana que subimos allá, ¿verdad? Pues a 2, 3 le hice. ¿Verdad? Digo, la reunión era a las 7:30. No, pues estoy ocupada. Estoy ocupado. Digo, ¿por qué no vienes a alabar el nombre de Dios? ¿Por qué no vienes completamente, verdad? Y unos cristianos tienen TDA y te parecen pulgas saltarina, ¿verdad? Se paran, se salen, se meten, se sientan. No, aplácate, siéntate, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Que podamos vivir en integridad, en santidad. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que tu líder te hable, te diga, te corrija? A veces nuestros propios hijos, ¿verdad? Nos voltean y nos dicen, ya no me digas nada. Uy, no, las mamás, ¿verdad? Somos los ogros, las mamás. Pero no importa, no importa. No importa, ¿por qué? Porque al final de cuentas los hijos van a crecer y van a ser educados, ¿verdad? Y van a ser hombres de bien. Así que también los hijos espirituales también son así. ¿Cuál es el deseo más grande del apóstol Pablo a los cristianos? Aunque no lo dice en una sola frase, ni en una sola carta o en una sola visita, sí podemos ver los textos que leímos al principio con el objetivo de Pablo, que los cristianos tanto en Colosas, en la Odisea como en Corintio, tuviesen una fe inconmovible en Cristo por sobre todas las cosas. El deseo más grande de nosotros como pastores es que tú puedas tener una fe inconmovible. ¿Qué significa? Que nada te mueva, que seas un cristiano radical, ¿verdad? Cuando yo escuché ese canto, yo dije, ¿qué es eso? Señor, hazme un radical, ¿verdad? Y ya me explicaban, dice, es que la palabra radical significa que no te mueve,
Vienen las tormentas, vienen las cosas, pero no te mueven. Señor, hazme un radical, hazme un roble. Dice que nosotros seremos como árbol plantados junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Seremos como esos árboles, ¿verdad? Fuertes, que no hay nada que se puedan desarraigar. Eso es lo que pretendía el apóstol Pablo. Una fe inconmovible en Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Que a ti no te mueva, ¿verdad? Una enfermedad, que no te mueva una carencia financiera, que no te mueva un problema, una situación, sino que tú puedas permanecer fielmente en Cristo. Uno de los grandes problemas de la obra del Señor es la desintegración de la misma, con la desesperación, ¿verdad?, con la desaparición de los líderes que dirigen las iglesias. Lamentablemente hemos sido testigos de muchos esfuerzos realizados por líderes consagrados, pero que sus obras no soportaron las tormentas. La responsabilidad de nosotros como líderes es formarte a ti como un buen cristiano, es formar en ti un liderazgo, que tú puedas ser un líder que predique a Cristo, un líder que dé testimonio, un líder, una persona que viva conforme a la palabra. ¿Por qué a veces hay fracaso? En primer lugar, las fallas morales de los líderes. Los líderes son hombres y mujeres que pueden fallar. El diablo apunta principalmente a ellos con el propósito de hacerlos caer. Si cae un soldado, otro lo puede reemplazar, pero si cae un líder, son muchos los afectados. Qué duro, ¿no? Cuando hay un dicho donde dice que el ejército de Dios es el único que termina de matar a sus soldados heridos. Cuando una persona falla, el otro debe ir y levantarlo, restaurarlo en amor, pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros los terminamos de asesinar, los terminamos de matar, en lugar de levantarlos. El diablo sabe que si tumba a los líderes, a los pastores, afectará grandemente. Recuerdan que en una ocasión les platicaba que así como la iglesia cristiana hace veladas de oración, la iglesia del diablo también hace sus veladas de oración, pero van en contra de los líderes y pastores misioneros y sus familias. Ellos no van en contra de un miembro de la congregación, porque ellos saben que si cae un miembro de la congregación, deja de asistir a la iglesia, pero ellos van a las cabezas, ellos van a los pastores, misioneros, líderes. Si los tumban, mucha gente va a ser afectada. Pocas veces lo decimos, pero yo espero que tú en tu corazón siempre estés orando por los pastores, por los líderes, siempre estés orando por nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos esos muros de protección, esos ángeles de Dios levantando muros de protección sobre nuestras vidas. Que tú puedas levantar nuestras vidas y nuestro espíritu en oración para tomar buenas decisiones, para saber qué hacer. Ustedes no se imaginan qué responsabilidad tan grande a veces hay cuando un joven viene y nos dice: me quiero ir de misionero, me quiero ir. Son decisiones que a veces están en nuestras manos, decisiones de una vida, decisiones de toda una familia. Es tan importante, ¿verdad?, que tú también como cristiano puedas acudir a pedir consejo, decir: hermano, ayúdeme, ore por mí. Puede sentir la guianza del Espíritu de Dios para mis decisiones. También la falta de liderazgo para continuar la obra del Señor. Algunas veces los líderes fallan en entrenar a otros líderes. Otros líderes pueden morir y dejar el lugar vacío. Y otras veces los cristianos no aceptan a otros líderes que los dirijan. En ya casi 33 años que tenemos sirviendo al Señor en el pastorado, hemos visto por lo menos 2 iglesias que han cerrado completamente. Los pastores se fueron de la ciudad,
y la iglesia cerró. Y yo decía, es que no puede ser posible. ¿Cómo? Si estamos tratando de levantar otras iglesias, ¿cómo se va a cerrar la iglesia? Y una de ellas nos dejó una célula, pero nadie de esas personas quisieron aceptar nuestro liderazgo. Por lo tanto, no quedó nadie. Eso sucede en muchas ocasiones, ¿verdad? No hay liderazgo, las personas, no es que yo quería a tal persona, es que yo quería. No saben cuántas veces me he preguntado, ¿qué va a pasar el día que Arturo y yo no estemos en Ágape? ¿Cuántos de ustedes van a seguir viniendo? ¿Cuántos de ustedes van a cambiar de iglesia? Porque ya no está el pastor Arturo. Es que el pastor Arturo dice chistes en la predicación y no me duermo. Es que el pastor Arturo no predica largo, ¿verdad? Es que esto, es que el otro. ¿Cuántos? Nuestro liderazgo va a ser probado, mi hermana. Va a ser probado, tanto de nuestro lado como de tu lado. ¿Qué tan dispuesto estás? La división entre los cristianos en una misma congregación. Nos duele cuando nuestros hijos se pelean, ¿verdad? A mí en lo personal es algo que me duele mucho, ¿verdad? Que mis hijos se peleen entre ellos. Ahora puedes imaginar cuánto dolor tiene Dios cuando sus hijos en su iglesia se pelean. Y eso impide el crecimiento de la iglesia. En la iglesia de Corinto había partidos religiosos que enaltecían a sus ídolos espirituales. Y no por la admiración, sino por el propósito de compararlos los unos a los otros. Y decían, unos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y Pablo les voltea y les dice, ¿qué les pasa? Todos somos de Cristo. Tú no puedes decir, yo soy, a mí me gusta la pastora, a mí me gusta el pastor, a mí me gusta que predique el güero, a mí me gusta que... No importa, hermano, cuando tú vienes y escuchas y abres tu corazón a la palabra, Dios te habla y Dios ministra tu vida. También la inconsistencia de los cristianos en cuanto a su compromiso hacia Cristo y hacia su iglesia. En la iglesia hay todo tipo de creyentes, algunos son observadores, no sé si tú eres un observador, otros son visitantes permanentes y otros nunca se comprometen. Otros son los consumidores, los cuales aceptan ser parte de la iglesia, pero no están comprometidos con ella. Y finalmente están los que se sienten parte de la iglesia, porque están comprometidos con ella y con Dios, y plenamente identificados. Cuando los niños, ¿verdad?, están jugando a la pelota, ¿verdad? Y uno de ellos no lo juntan, agarra la pelota y dice, ya me voy. Y se lleva la pelota. ¿Cuántos de nosotros, no me hicieron caso en la iglesia? Me voy. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos, verdad? Visitantes permanentes que no nos comprometemos. Increíble, ¿no? Tenemos una iglesia, ¿verdad? Bastante grande, gracias al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, verdad, batallamos porque nadie quiere ser maestro de escuela dominical? ¿Cómo batallamos para que la encargada del cunero tenga personas que le apoyen ahí en el cunero? ¿Cuántos de nosotros batallamos para encontrar quien nos ayude? Admiro mucho a un matrimonio que, si usted no lo ha notado, yo sí lo he notado, al final de la reunión van y recogen los papeles de los baños para estar listos para la segunda reunión. ¿Cuántos de nosotros estamos allá afuera para recoger la basura? ¿Cuántos estamos allá afuera para invitar a la gente a entrar a la reunión? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a predicar a Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para tomar un tiempo y mandar un WhatsApp, decir, el Señor ha resucitado hoy en este día, Dios tiene un plan para tu vida? También debemos seguir el poder
Algunos, ¿verdad?, siguen el poder, la sabiduría, la personalidad de su líder, ¿verdad? Muchos cristianos están comprometidos con el líder, pero no están comprometidos con la visión de Dios hacia la iglesia. Cuando el líder falta, ellos buscan otra congregación porque eran solamente consumidores de la unción del líder. No somos servidores de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudar y apoyar? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Ahorita, verdad, no sé si algunos se dieron cuenta, lunes, martes y miércoles estuvieron vendiendo elotes y duros y cosas, porque el ministerio del callejón están evangelizando a esa gente que necesita escuchar de la palabra de Dios, y tienen por lo menos 14 hombres para ir al encuentro con Cristo y 8 mujeres. ¿Saben cuánto dinero significa eso? 14 más 8, 22,000 pesos. 22,000 pesos. No crean ustedes que pusimos la venta para que usted ya se fuera a su casa cenado. Pusimos la venta para que se recabaran algunos fondos para ayudar a esas personas para que puedan asistir al encuentro con Cristo. Pero mi anhelo es que un día suceda lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando iban a construir el templo. Dice que Josué habló, y Salomón y todos los que iban a construir el templo decían: traigan sus alhajas, traigan su oro, traigan todo eso para hacer las cosas del templo. Hasta que llegó un momento que diga: ya no traigan, ya tenemos mucho, ya no traigan. Y yo veo y yo digo: eso va a llegar a suceder en Agape, cuando digan: hermanos, por favor, ya no ofrenden, ya cumplimos todas las metas que teníamos, ya terminamos todas las construcciones, ya terminamos la evangelización, ya mandamos todos los misioneros, ya no traiga más dinero, ¿verdad? Espero en Dios que un día podamos ver en nuestros ojos eso. Gente comprometida, gente que diga: mi carro, yo lo presto. Mi casa, yo la ofrezco para hacer una célula. Mi vida, yo la ofrezco al servicio del Señor. Quiero decirte que eso es lo más retribuyente que puedas esperar tú. Es la mejor inversión que tú puedes hacer, mejor que la del banco. Porque en el banco, los bancos quiebran y las cajas de ahorro hacen fraudes. Pero en el reino de Dios no hay nada de eso, es la mejor inversión. Hay que saber sembrar, ¿verdad? Eso es verdad, hay que sembrar de una manera correcta, pero es la mejor inversión. Cuando alguien siembra en el ministerio de mi esposo y mío, ¿verdad? Yo declaro bendición sobre mi iglesia, sobre cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? Yo espero ser una buena tierra donde tú puedas sembrar en el reino de Dios. Que esta iglesia sea una buena tierra, esta iglesia, para predicar la palabra de Dios a otros lugares, no solamente aquí en México, no solamente San Luis Potosí. Ese fin de semana estuvimos en la comunidad del Carretón, ¿verdad? Hemos empezado a ir a esa comunidad. Hay una pequeña iglesia, ¿verdad? Y pues bueno, es un poquito más de 1 hora de aquí, y varios hermanos fueron, y nos dio mucho gusto que pues pusieran su gasolina y fueran para allá, ¿verdad? Otros hermanos una hermana está yendo para Villa de Arista para apoyar a los pastores que están ahí, otros están yendo a otras partes, los del ministerio de hospitales, los del ministerio del callejón, ¿verdad? No solamente van y dan su tiempo, sino también tienen que poner su dinero, ¿verdad? Para el refrigerio, para su gasolina, para otras cosas, pero son cosas que Dios les retribuirá al 100%. Hay al menos 6 razones por las cuales el apóstol Pablo deseaba que la fe de los corintios y de Colosas estuvieran arraigados, cimentados en Cristo. En primer lugar, vivir en santidad. Tú y yo debemos vivir en santidad en todo momento, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Número 2, alcanzar el pleno entendimiento del propósito de Dios en tu vida.
quiero saber, ¿todos saben qué propósito tienen para su vida? Que digan, yo tengo un propósito de vida. Los años que Dios me permita vivir va a ser para esto, para predicar a Cristo, para mostrar el amor de Dios, para vivir rectamente, para dar testimonio del amor de Dios. 3, soportar las pruebas, sean tentaciones o sea persecución. Es bien importante, ¿verdad? Soportar las pruebas. Me encanta el salmista en el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas las librará el Señor. Los momentos que estés pasando por situaciones difíciles, recuerda, identifica los versículos, muchas son las aflicciones del justo. ¿Tú eres justo? ¿Eres justificado por la sangre de Cristo? ¿Eres un pecador, pero pecador justificado por Jesús? Pues entonces dice, muchas son tus aflicciones, pero de todas te va a librar el Señor. Contrarrestar las filosofías humanas y las falsas doctrinas. Me admira aún niños pequeños, ¿verdad?, que defienden su fe. Maestro, eso que usted dice está equivocado. La Biblia dice esto. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios le pertenece a los niños y que debemos ser como niños, ¿verdad? Los niños son más valientes que a veces nosotros los adultos para defender nuestra fe en Cristo. También identificar a los falsos maestros y a los falsos líderes. Hermano, no porque alguna otra persona venga aquí a la congregación, no te creas de todo. Tú tienes que, cuando Dios habla una palabra, es porque ya Dios te la dijo. Cuando yo he recibido una palabra, es porque ya en la intimidad, ya Dios me la dijo. Y solamente lo que está haciendo Dios es confirmándome, ¿verdad? Porque cuando a veces viene una persona y te dice, oye, Dios me dijo que te vas a ir a China de misionero. ¿A China? Pues no lo había pensado, pero pues sí, yo me voy a China. Espérate que Dios te diga, ¿verdad? Es más, a veces cuando Arturo me dice algo, yo me acuerdo una vez que habíamos comprado Ágape Oriente y llegó y me dijo, ya estuve orando y Dios me dijo que diéramos 100,000 pesos. Yo, pues ahora ora para que Dios me diga a mí. Así que tú no te creas cuando una persona llega y te dice todo. Disciérnelo en el espíritu. Ve a la palabra, ora a Dios y ve si la palabra que te está dando esa persona es verdadera. Entonces, identificar a los falsos maestros y a los falsos líderes es importante. Que nosotros, lo que dice la palabra. Por último, continuar en los caminos del Señor, aun cuando Pablo ya no existiera. Las iglesias que levantó el apóstol Pablo tuvieron que seguir, y gracias a eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo un día murió por Cristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a seguir aunque te cambies de célula, aunque te cambies de iglesia, aunque el pastor se muera, o el pastor se jubile, o tu líder pase a otra? ¿Qué vas a hacer? Con tristeza hemos podido ver otras iglesias, ¿verdad? Recuerdo una iglesia bastante grande donde perdieron uno de los líderes, decidió salirse de esa cobertura de esa congregación. Entonces al líder de jóvenes lo quitaron del líder de jóvenes y lo pusieron como líder de células. Los jóvenes se enojaron tanto que se salieron y formaron otro grupo. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a seguir a la personalidad del líder o vas a seguir a Cristo? Nuestro deseo es que tú puedas ser confirmado y arraigado en Cristo. Que si tú estás arraigado en Cristo, nada te va a mover, nada te va a arrastrar, no va a haber tormenta, ¿verdad?
que te lleve, sino que tú vas a estar plenamente arraigada en Cristo. Como pastores no pensamos en otra persona que se puede perpetuar en los corazones de los congregantes. Aunque todavía no estamos diciendo que nos vamos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad que tú seas un cristiano arraigado en Cristo y no arraigado en un pastor que se llama Arturo. Hay muchos Arturos, ¿verdad? Pero Cristo solamente hay uno. Entonces el deseo más grande es que tú puedas ser arraigado en Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Para las personas que hoy nos visitan, yo quiero darte el mensaje que tú estás aquí con un propósito. Dios te trajo con un propósito, que tú puedas conocer el amor de Dios a través de esta iglesia y que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y que tú puedas llegar a ser arraigado en Cristo. Aunque los humanos somos importantes, estamos aquí al frente, la gente nos ve, pero que tú principalmente puedas poner tu mirada en Dios a través de Jesucristo. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque hoy podemos celebrar que Cristo ha resucitado. Y ahora yo quiero que tú con tus propias palabras puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un cristiano arraigado en Cristo Jesús. Díselo con tus propias palabras, díselo de todo tu corazón. Señor, yo quiero ser arraigado en Cristo Jesús. Perdóname si he puesto mi mirada en otras cosas que no eres tú. Perdóname, Señor, cuando he puesto en el trono de mi vida a alguna otra persona o alguna otra cosa que no eres tú. Hoy me pongo a cuentas contigo y te pido que me perdones por hacer otras cosas que no te agradan a ti. Pongo a Cristo en el trono de mi corazón, pongo a Dios como Señor de mi vida. Y en el nombre de Jesús renuncio a todo aquello que no es bajo tu palabra, que no es bajo tus mandamientos. Perdóname todos esos momentos que he puesto mi mirada en un ser humano. Perdóname todos esos momentos que yo he juzgado a mi líder, porque he permitido que la carnalidad pueda estar en mi vida. Perdóname, Señor. Yo quiero de aquí en adelante verte a ti, a través de mi líder, a través de mi pastor, a través del líder de ministerio, que yo pueda ser un cristiano responsable, obediente. Yo quiero ser un cristiano bajo autoridad.